Qué alegría seguir en La Iglesia en Casa, aquí en directo, con mis compañeros, con Richard y con Esther, que está más para allá. Estamos en directo en La Iglesia en Casa. Esto es vuestro magazine espiritual, como queréis llamarlo, de encuentro entre nosotros y de avanzar en el conocimiento de Jesús. Mira, dice Roy en el chat, qué maravilloso, en América estamos amaneciendo, mientras que en Europa ya el día va transitando. Y es que qué bueno que la tecnología pueda hacer estas cosas y que podamos estar en esta sintonía. Bienvenidos a la zona mixta. Un abrazo. Tan lejos y tan cerquita. ¿Verdad que sí? Y tan cerca. Un abrazo para todos los que estáis aquí y que nos veis desde casa, desde los coches, carros, en fin, donde os pillen, desde el móvil. Bueno, hemos escuchado el sermón, la reflexión de María José Jimeno, directora del departamento aquí nacional en España, que lleva el área de singles, lo que aquí llamamos a las personas que están solteras, divorciadas, separadas o viudas, etcétera, que pasan por una situación particular y que, bueno, viene a contarnos y que ahora la vamos a tener dentro de un ratito para seguir abordando esto, que da mucho juego y podemos abrir muchas puertas acerca de lo que significa soledad y todo lo que lleva aparejado. Quizá una buena reflexión que me quedo yo con esto es que todos somos singles en alguna medida, porque todos vamos un poco cojos y todos tenemos que abordar en algún momento de nuestra vida alguna etapa en las cuales nos sentimos perdidos, solos o con la necesidad de volver a redirigir el rumbo. Así que tenéis el chat para poder dejar vuestras impresiones, suscribíos y dejad vuestro like, que no es una cosa que nos obsesione, pero nos viene bien, ¿para qué voy a decir otra cosa? Porque además, si algo nos interesa es que todos alcancemos una mejor relación con Dios y que podamos también llegar más lejos si hay mucha gente y mucha necesidad, y todavía me sorprende que haya gente que se comunique con nosotros y nos diga qué bueno, acabo de caer en la cuenta de que hay un Dios grande y que hay un Dios que me quiere. Y creo que eso sigue siendo la buena noticia y que sigue siendo necesario que se siga expandiendo. Así que si no te cuesta nada suscribirte y te gusta nuestro estilo y lo que hacemos, nuestros contenidos, pues así estarás al tanto de todo lo que hagamos. Vamos a abordar esta última parte del programa de La Iglesia en Casa. Vuelvo a recordar que estamos en directo y vamos a ir recogiendo valoraciones, impresiones acerca de lo que ha tocado aquí María José. Así que, ¿qué os provoca en vosotros? Esther, Richard. Pues empieza. Yo antes de entrar al tema en cuestión, voy a decir algo que me ha impactado. Lo había leído ya, pero hoy me ha tocado especialmente. Me ha tocado porque me provoca sentimientos de ternura y a la par de tristeza. Cuando ha leído el texto del Deseado de todas las gentes, en el cual hablaba de Jesús, que buscaba el hogar de Betania, el hogar de María, de sus amigos, de Marta, de Lázaro, porque estaba sediento de compañía humana. Y me ha dado una sensación de tristeza y a la par de ternura de Jesús, ¿verdad? Rodeado de personas, siempre hablamos del Sermón del Monte, 3.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, siempre rodeado sus apóstoles, y necesitaba algo más. Necesitaba esa sensación de un hogar. Me ha provocado muchísima ternura el saber que da igual la situación, si estás casado o soltero, como quiera que estés.
a veces necesitamos sentir esa sensación de estar acompañado de aquellos seres que te hacen sentir bien. Que yo creo que va de esto. No va tanto de soledad. Uno puede estar rodeado de miles de personas y no tener esa sensación de estoy en un sitio donde siento que es mi hogar, donde me siento bien, donde me siento con gente que me entiende, que me comprende, de qué forma se tenía que sentir Jesús en aquella casa que le llenaba. Qué maravilla. O sea, siempre, justo esta semana leía, Lázaro fue a su amigo pero no fue uno de los discípulos, y lo leía en un comentario así como es un segundo plano. Lázaro, vale, sí, estaba bien, te alojaba en la casa, pero no formó parte de los grandes. Y cuando ha venido eso, yo creo que por eso me ha impactado mucho más esta frase, porque había visto eso esta semana, y cuando he oído eso he dicho, wow, ya quisiera yo ser Lázaro y no uno de los discípulos. Ya quisiera yo que Jesús se sienta cómodo en mi casa, que busque el refugio de mi hogar, y no simplemente que participe en la misión. Antes de empezar a valorar nada, es que me impactó muchísimo. Está bien que lo digas. Esther, ¿a ti por dónde le hincas el diente así para empezar? Aunque luego tengamos que seguir masticando el asunto. Bueno, puedo empezar diciendo que estoy tan cansada de los tópicos. Es que es fácil caer en un tópico, ¿no? En las etiquetas y en decir, bueno, esto para allá, esto no me interesa, esto... Mira, de verdad, estoy harta de los tópicos, porque de alguna forma se vio subliminalmente en lo que nos dijo María José, ¿no? Se hace mucho daño, muchísimo daño a la gente. Y aunque no se haga, resulta realmente fastidioso escuchar la sucesión de tópicos que hay. Por cierto, tópicos que además son tan irreales ahora mismo y tan inciertos que, claro, habría que empezar ya a dar por todos los lados. Vamos a ver. Claro, ignoro por qué, si el tópico es hablar de singles, hablamos de soledad directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia single con soledad. Vale, lo dice una persona, acepto el zasca. Claro, lo dice una persona single. Por lo visto, como soy single, no tengo hijos, quiere decir que soy media mujer, porque no soy una mujer completa. Cuidado, lo he oído. Va bien. Quiere decir que, para empezar, hay alguna gente que dirá, oh, qué pena, no se ha casado, algo habrá pasado ahí. Quiere decir que evidentemente voy a tener una vida que nunca va a ser tan plena como la vida en pareja, y quiere decir que definitivamente voy a estar más sediente de amistad humana que los que están en pareja. Claro, ocurre una cosa. Primero, no estoy en el Edén. Segundo, a mí nadie me ha preguntado. Por cierto, porque yo tampoco le pregunto a la gente por qué se empareja. A veces con personas que son bastante dañinas, ¿no? Y bueno, como no estoy en el Edén y vivo en el mundo en el que vivo, hay muchas personas que sencillamente están solteras porque no han querido casarse a cualquier precio o no entienden efectivamente que sea un buen negocio emparejarse con alguien, por ejemplo, que no vaya a la misma Nueva Jerusalén que tú. Es fácil de entender. Bueno, cada uno tiene sus argumentos, ¿de acuerdo? Bueno, claro, en la época de los relojes biológicos, de que por lo visto la maternidad es obligatoria porque de lo contrario tienes un problema de salud, etcétera, etcétera, tenemos que intentar reconducir esto de una forma más inteligente y más respetuosa, ¿verdad? Toda la razón del mundo, y además me parece muy bien y acertado el poder situar bien el asunto, porque si no, ¿sabes qué pasa? Claro. Que estaríamos, que Richard y yo estaríamos en una iglesia y tú estarías claro. Sí, tú estarías con el apóstol Pablo, tú estarías con el apóstol Pablo en otra. Porque aquí es verdad. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, claro. Cuando se plantea la singuelidad como un defecto, como un problema o como una suerte de carencia, estamos mal. Por cierto, se habla de que muchísima de la gente que ahora mismo tiene soledad no deseada está en pareja. O son niños, niñas y adolescentes que no están en edad, comillas, de tener a su pareja. ¿De acuerdo? Es decir, el tema de la soledad es mucho más amplio. Y el hecho de que uno sea single no le convierte a priori en una persona sola, solitaria y bueno, que necesite, bueno, ya sabéis, lo que se cree que se necesita sin haberles preguntado. No. Pero bueno, la soledad en pareja, dicen, es una de las peores soledades que hay y por lo visto cada vez hay más. Claro, es que a veces en la iglesia presuponemos que que es una familia tan bien avenida, tan unida, pero en realidad hay mucha gente que se siente sola en los bancos y no tiene por qué enseguida presuponer que si está casado o no, el estado civil, etcétera, ¿no? Que enseguida, lo que tú dices, ponemos etiquetas. ¿A ti, Richard, qué?
Fíjate, no me viene a la mente cuando estabas diciendo que alguien te ha dicho que eras medio mujer por no estar... Y cosas peores que prefiero no decir. Me viene a la mente justo, qué lástima que no hubieran escuchado la escuela sática que hemos tenido, ¿verdad? En todo lo honesto, todo lo justo, en estas cosas que nos invita Pablo a pensar en ese lenguaje del amor que hay que practicar ya, que hay que tratar a la gente con cariño, con amor, y dejar de juzgar situaciones. Por esa misma regla Jesús fue un medio hombre, sí. ¿verdad? Porque no engendró hijos. Y fíjate que las madres adoptivas ahí tampoco son tan bien aceptadas, ¿no? Sí. O tan bien valoradas por algunos sectores como las madres biológicas. Fíjate hasta qué punto se dicen cosas. Ahí sí, yo creo que tenemos que aprender a ver lo que Jesús ve en nosotros, que son personas plenas que necesitan de él, y dejarnos de tantas tonterías. Eso también es parte de nuestros nacionalismos, ¿eh? Es otro más, es verdad, ¿eh? Sí. Bienvenidos al Club de Mujeres Casadas. Sí. Yo he visto alguna vez estos clubs en otros ámbitos, sí. Que dan vergüenza. O sea, escucha, deberíamos de ser mucho más empáticos. Bueno, ya no solo como iglesia, porque yo creo que como iglesia, María José nos lo ha explicado, que estamos empezando a cubrir ese ámbito, pero hay algo más importante, que es personalmente, o sea, ¿por qué yo tengo que establecer? Pero es que además nos gusta hacer compartimentos y cajones para cualquier cosa dentro de la iglesia. María José nos pone aquí la realidad de una parte de la membresía, pero enseguida decimos, no, es que nos vamos a reunir pum, y tú no puedes venir. O es que esto es para... Los de jersey azul. Y tal. Claro, es que podemos hacer compartimentos de todo lo que se nos ocurra. Y esa no es la idea. Es decir, es verdad que operativamente en un momento dado puedes decir, mira, esto para un segmento tal... Pero la iglesia es una iglesia que debe estar abierta. Y si hacemos una comida fraternal, no, es que hacemos la comida los jóvenes. Hacemos la comida de los que llevamos este área, o es que hacemos la comida fraternal. Bueno, ¿y por qué no podemos comer el resto? Sí, ¿vale? Por ejemplo. Es que puede haber segmentos también. Lo que pasa es que a veces los segmentos no son especialmente respetuosos. Mira, hoy que es el día de, comillas, San Valentín, hay gente que va a organizar cenas y programas específicamente para parejas, por ejemplo. Bueno, pues para parejas, el que quiera ir, que vaya, y el que no. Pero a veces es curioso, porque te dicen, Esther, ¿por qué no te vienes a la cena de parejas y tal, que es abierta a todo el mundo? Digo, ya, pero si es de parejas, pues que vayan las parejas. ¿Sabes? Quiero decir que, ¿sabéis? Y a veces es muy poco también cuidadoso a la hora de enfocar la cosa. Por cierto, sé de gente mayor, gente de 60, 65, 70, que le parecía raro que le invitaran también a las reuniones educativas para niños de 0 a 3 años. Que dicen, hombre, yo para claro, de 0 a 3 años no estoy en la edad, ¿sabes? Hay que enfocar un poco el tema también. Bueno, es que si los futboleros vamos a hacer una quedada para ver un partido de fútbol, porque a ti no te gustan, tampoco... Claro, pues ya está, y tranquilos, bueno, que la cosa va por otro lado. No queremos perdernos, vamos a abrir el foco. Marcos, ábrenos el plano y vamos a dar entrada. Aquí ya tenemos a María José, a nuestra invitada especial de hoy, de lujo. Muy bien. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí a este rincón del planeta. Con ganas de intervenir en lo que estabais diciendo, pero bueno, solamente hazlo, interven. Es que yo creo que hay tiempo para todo. Lo malo es cuando no existe esa posibilidad. Hay tiempo para juntarse los jóvenes o las familias o los singles o lo quien sea, y hay tiempo para ser un cuerpo solamente, ¿no? Hay tiempo para cada cosa. Lo malo es cuando no existe esa posibilidad, porque no puedo juntarme. Yo creo que es necesaria las dos cosas, claro, y hay que proveer los dos espacios. O cuando algún grupo dentro de una iglesia va de especial, ¿no? Aquí somos los buenos de los buenos, ¿eh? Ya, que a veces y ya lo extrapolamos en el remanente del remanente, ¿no? Digo, ya empezamos ya a hilar tan fino que corremos el riesgo de perdernos. Bueno, María José, bienvenida. Muchas gracias por el ratito y por lo que nos suscita y nos provoca para poder hacer que la cabeza no podamos seguir pensando, ¿no? Y disfrutando. Estamos abordando esta zona mixta, esta última parte del programa de esta mañana. Hay todavía mucha gente conectada. Mira, 97 personas ahora mismo que siguen soportando ya 3 horas de programa. Un saludo para todos. Un saludo. te dicen, María José, has alegrado mi corazón. Feliz sábado a todos. Los últimos los mensajes. Y dándote las gracias por la canción que hemos escuchado hace un ratito. Yo creo que la idea, un poco, corrígeme,
es que nos llegas a decir algo así como todo el mundo cabe. Bueno, me alegro que ese sea el no mensaje importa, que no recibes. importa lo que haya pasado en tu vida o las circunstancias por las cuales estás atravesando. Le ha costado, pero lo ha cogido. ¿Me equivoco o estoy un poco perdido? Bueno, es que yo creo que ese es el mensaje de Jesús. Todo el mundo cabe y somos especiales, no solo con los singles. Yo creo que en nuestra iglesia seguimos teniendo huequecillos que no acabamos de darnos cuenta, pero oye, gloria a Dios de que nos vamos dando cuenta de cosas. Y claro que sí, ese es un poco el mensaje. Todo el mundo cabe. Cuando hemos hecho tanta... Lo siento, pero en los últimos años hemos adolecido un poquito de eso, ¿no? De no darnos cuenta de que, ostras, hay gente en nuestra iglesia que no está en ningún sitio y que acaban desapareciendo esas personas. Hay mucha gente que está viniendo a singles ahora después de muchos años. Porque uy, pues aquí parece que sí que me encuentro, ¿no? Y eso es una bendición, que podamos. Yo te doy gracias ser por la visibilidad que le has dado hoy, porque es verdad que, bueno, hay gente que decide estar sola y sí, y es perfecto. Y es perfectamente lícito. Claro, pero sí. Nos has mencionado personas que para quienes han llegado ahí por un trauma, que no se sienten cómodos en el resto. Claro, lo estaba diciendo Esther, nos reunimos las parejas y se sienten en su iglesia, pero ya no siento ese hueco y se nos van escapando poco a poco. Yo creo muchas veces que es incluso inconsciente. Yo creo que desde la iglesia, y es verdad que Dios le da un lugar especial al matrimonio, ¿no? A lo que es la familia. En la Biblia lo vemos, ¿no? Que la familia es algo muy... es una institución dentro de lo que es la Biblia, ¿no? Y creo que Dios le da mucha importancia a eso, pero es que lo explico un poquito en el culto, ¿no? Es que en el mundo en el que estamos no es el mundo ideal que Dios tuvo en mente, y entonces tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, y creo que en nuestra iglesia a veces, sin darnos cuenta, fomentando ese tipo de familia X, ¿no? Que es lo que se ha promovido siempre, hemos dejado fuera... yo no puedo hacerme responsable por lo que el otro siente, ¿vale? Pero es que el otro al final siente que esto no es para mí y me siento fuera de esta pecera, no es la mía, ¿no? Y tenemos que ser un poco más conscientes de eso, tenemos que ser un poquito más conscientes porque Dios incluye a todos, ¿sí? Y cuidarnos con las sensibilidades, con lo que decimos. Claro que hay que fomentar el matrimonio, claro que hay que fomentar la pareja, claro que hay que cuidar las familias, claro que hay un montón de circunstancias en las familias que necesitan, ¿no? También orientación y apoyo y soporte, claro que sí. Pero los que no los tienen también, porque enfrentan otro tipo de situaciones, otro tipo de circunstancias que también necesitan ese apoyo, esa orientación y ese acompañamiento a lo largo de sus vidas. Esther. Claro, lo que pasa es que a lo mejor también tendríamos que fomentar el respeto, ¿sí? Hombre. Porque claro, porque muchos de estos planteamientos pueden ser francamente irrespetuosos. Yo lo estaba comentando un poco antes de que subieras, si me entiendes. Yo soy single, lo cual no me convierte en cosas, en cosas que me han dicho a veces en nuestros propios entornos, en nuestras propias congregaciones e incluso pastores. Yo tengo algún pastor por aquí que está deseando casarme. Y que además cada vez que me ve con público y sin público, viene a decirme todo el tiempo que bueno, pues a ver cuándo encuentras. Y el otro día me dijo algo tan amable como, lo traigo a colación porque hablo de estas realidades, ¿no? Oye, mira, es que bueno, ya a tu edad evidentemente, pero mira, hay pastores viudos, por ejemplo, que pueden ser una buena oportunidad pues para que puedas organizar tu vida, etcétera, etcétera. Claro, te lo hice con gente delante, entonces no te apetece pues decirle lo primero que te pasa por la cabeza. Pero claro, no hay que reírse porque si no dan ganas de decir. Claro, a lo mejor se lo tenías que decir, ¿eh? Se lo dije después, pero deberíamos hablar con un poco más de cariño, con un poco más de respeto de nuestros hermanos y hermanas. Claro, porque cuando decimos single, solo ya tenemos un problema. O cuando ya hablamos de soledad, porque yo les comentaba a los compis que ahora mismo se habla de la soledad en pareja, por ejemplo. Hay muchas parejas que viven en pareja, que viven en familia, efectivamente, que está sola, se siente sola. Adolescentes que se sienten solos, niños que se sienten solos. O sea, la soledad es una cuestión que va mucho más allá del concepto pareja o no. Y nosotros deberíamos fomentar la vida plena. Es decir, la vida plena, que puede ser en pareja o puede ser sin pareja. Porque eso de emparejarse a cualquier precio o de ser madre por el tema del reloj biológico tampoco es el plan bíblico. Es uno de nuestros lemas, viviendo la vida en plenitud. Ese es nuestro lema. Entonces, quizá a lo mejor, y te lo comento, vosotros desde el Departamento de Single, sobre todo en los últimos años, una de las cosas que se está haciendo es intentar luchar contra ese estereotipo, ¿no? Y contra alguno de esos tópicos asociados, comillas, a la soltería, que han hecho bastante daño también y han fastidiado un poco, ¿no?, a la gente.
Sí, básicamente. Y está claro, la soledad es una pandemia generalizada global. En el mundo global. Lo que pasa que, bueno, pues nosotros levantamos la mano y decimos, oye, que mira, hace poquito también leyendo sobre un estudio, el estar casado era una de las mejores prevenciones contra la soledad, aunque también exista la soledad en el matrimonio, y esa es todavía peor, como te decía. Pero en realidad, estadísticamente incluso hablando, está estudiado que el matrimonio, con todos sus pero es un poco un antídoto contra la soledad, aunque en muchas ocasiones no funcione, ¿vale? Pero por eso también levantamos la mano y decimos, oye, que existe esta realidad, por favor, dejemos de no mirarla, ¿no? A veces cuando no miramos algo parece que no existe, pues existe, por favor, existe, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer, es uno de nuestros lemas, el fomentar la vida plena, el que no tengo que esperar a nada, ni tengo que esperar a nadie, si viene, genial, pero si no, yo tengo que buscar que el Señor me utilice, poder ser un canal para su amor, para la gente que me rodea y tener una vida, pues eso, en todos sus aspectos desarrollada al máximo. Cuando nosotros hablamos, además, termino con esto, cuando nosotros hablamos del concepto pareja, matrimonio, estamos hablando de con un objetivo, es decir, dentro de un marco cristiano y dentro de un marco con un objetivo, que sería lo, comillas, ideal, ¿no? Y no eres un medio proyecto, porque no, claro. Pablo, que es un single, sí. El apóstol Pablo, es todo un impulsor del proyecto de Dios. Entonces es una opción muy legítima también. Claro, hay que quitarse prejuicios y quitarse tonterías de la cabeza y empezar a ver las cosas como realmente son. Y aprovechar los potenciales de cada uno, ¿no? O sea... Y vivimos en un mundo que no es el ideal, no es el mundo real, no es lo que Dios quiso. Ideó, pensó. Claro, en el Edén, sino que vivimos en un mundo que es muy distinto a lo que salió de sus manos. Entonces, a veces pensamos en el Edén y lo digo por muchos aspectos, porque, por ejemplo, en el tema de la alimentación, yo tengo una hija que es intolerante a la fructosa, no puede tomar ni fruta ni legumbres. Qué mal lo iba a pasar en el Edén. Y ha sido vegetariana durante muchos años y ha estado mala, pero malísima hasta que lo descubrimos. Claro, no vivimos en el mundo que salió de Dios, eso no significa que no sea el proyecto ideal, pero hay personas que no pueden vivir con ese proyecto, vivimos en un mundo muy distinto. Pues en todos los aspectos. Nuestro mundo, por desgracia, no es lo que salió de las manos de Dios. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y con eso es con lo que nos tenemos que aprender a mover y a tolerar. Que yo creo que en todo esto falta tolerancia de parte de los miembros, que a veces nos sentimos hijos de Dios, pero... en la medida de lo posible estar en paz con todos, ¿no? No nos comportamos como tal. En la medida de lo posible. 3 minutitos para conocer un poquito más a María José, en nuestro departamento de documentación e investigación. Muy bien. A ver qué has encontrado. Tenemos un departamento ahí con 25 personas todos los días intentando rascar un poco la actualidad. Miedo me das. Porque el tema de... licenciada en psicología, terapeuta, profesora en un colegio adventista, tal, ¿vale? Pero la faceta, por ejemplo, de mucha gente te conoce, pero todavía hay gente que se sorprende, ¿no? Esa faceta de cantante que tiene. Que me han dicho a mí que realmente apareció en el internado cuando una madre te grabó de Strangis. Uy, ¿quién te ha contado esa historia? Yo que tengo mis Madre fuentes. mía. ¿Cómo fue aquello? ¿Cuándo fue? No es que una madre me grabara. Es muy bonito porque yo siempre he dicho que la música para mí es mi terapia, ¿sí? Yo escribo canciones o escribía, porque ahora no tengo mucho tiempo para eso, pero era mi terapia. Y entonces, compartiendo ese momento de terapia en el que uno pues se presenta delante de Dios con una problemática X y encuentra una persona que le pasa parecido en su época de la vida que está pasando ahora, y te comparto algo que a mí me sirvió en su momento y era en forma de canción. Y entonces se la compartí por eso a esa alumna mía
del internado. O sea, lo hiciste para los alumnos. O sea, yo la hice para mí, en mi época de adolescente, de estudiante universitaria. Es que me acuerdo que fue esa canción. Y luego, como preceptora, con una de mis alumnas que estaba pasando pues por una situación parecida, si es que los seres humanos al final luchamos muchas veces con las mismas cosas, pues le compartí esa canción para decir, mira, a mí me pasó esto también, ¿no? Y le compartí esa canción, y entonces ella, pues se ve que en Navidad se la llevó a su casa y la estaba escuchando en su casa. Entonces su madre la escuchó y dijo, oye, pero qué canción más bonita. Y entonces esa madre es la que me llamó y me dice, María José, pero estas canciones tú tienes que compartirlas con más gente, porque tú no sabes lo que le ayudó a mi hija y tal, igual. Y bueno, me convenció. Algo no tenías previsto. Como no tenías previsto, por ejemplo, ni siquiera estudiar psicología, porque tú ibas para contar historias en otro yo quería estudiar periodismo, sí. Vale, ya sabía yo que iba por otro lado. Pero bueno, en fin, al final la vida, no lo sé, cada uno funciona con el Señor de una manera, ¿no? Esta mañana lo comentaba Juan Paqui, y yo creo que el Señor me guió hacia la psicología como medio para ayudar a las personas, o te da herramientas para escuchar, para entender, para poder ser empático con ellos y aportar un poquito a la vida de la gente, para ayudar. Y estoy muy contenta también de haber estudiado psicología. Entonces, dentro de eso... Tienes hasta tu arsenal de... Vamos a ver, te digo yo que... Ese no hay muchos, ¿eh? Claro, además yo tengo una pregunta, y es que siempre me lo he hecho cada vez que lo veía. ¿Quién es la persona que aparece aquí detrás? Ay, me vas a poner... Es mi papá. ¿Ve? Es mi papá. A ver si lo podéis ver, ¿eh? Es mi papá. Aquí la contraportada, y este es el mi disco... papá de joven. Y este es el disco que editó aquí. Sí. Se llama Tu Promesa. Tu Promesa. Y yo sé que esto es parte de tu propia terapia personal, porque una de las intenciones, corrígeme, a lo mejor me equivoco, es que pasó un momento clave en tu vida, o un momento el primer de inflexión, que fue la pérdida de tu papá. Exacto. Entonces esto te sirvió mucho para afrontar y para canalizar eso, ¿no? Yo digo siempre que el Señor me mandó un salvavidas en forma de proyecto musical. Vale. Y este disco se llama Tu Promesa, porque es la promesa de mi papá de vernos el día que el Señor nos resucite. Entonces, haznos un regalo. Marcos, ponnos un poco de música y tú rellénala. Por lo menos un ratito, unos segundos. Pero si te acabo de cantar. Pero regálalo a las casi 100 personas que están aquí todavía y que les quieren escuchar. A ver qué me pones, Marcos. Tu promesa, muy bien. Es un poco la promesa de mi papá de vernos, y es un poco la promesa del Señor, ¿no? Que nos hace de que nos vamos a encontrar en su momento. Tu promesa me acompaña como un amigo fiel, me susurra al oído, falta poco para verlo volver. Tu promesa no me acuerdo. Muchas gracias, es un regalazo lo que tú haces. Esto es un regalo, y te damos las gracias por poder compartir, porque al final lo que tenemos que agarrarnos es a esa promesa, ¿no? Por que tú quieres transmitir. Qué difícil sería la vida sin tener la esperanza de que el Señor va a poner aquí su mano y va a arreglar las cosas, ¿no? Se vive de otra manera, la verdad. Pues qué privilegio que nos hayas hecho esto, pero vamos un poco a abordar y hacemos este cierre un poco aquí, casi en familia, ¿no? Tú nos has hablado de 3 pilares fundamentales, ¿no? Que tenemos necesidad de amistad, importancia de llevar a Jesús, y luego también el sentido de misión. Y me gustaría un poco retocar eso, hacerlo con otro estilo aquí, resaltar un poco y terminamos el programa con esa guinda. Entonces, esto va a todos. O sea, esa visión integral nos toca a todos. Eso es lo que pienso yo. Son objetivos y planteamientos que nos hicimos al principio de lo que era el departamento de singles, para ver en qué ramas queríamos trabajar con los singles, pero que me parece que son muy generalizables a todos los miembros de Iglesia, solo que a veces, sobre todo el primero, que es un poquito más controversial, el de la búsqueda de compañía humana, nos han hecho que nos dé vergüenza. O sea, como que nos dé vergüenza admitir que somos seres sociales y que necesitamos relaciones auténticas, verdaderas, profundas, lazos que de verdad nos conecten con el otro, que no puede ser que nos veamos los sábados solamente y nos digamos, ¿qué tal, hermano? Feliz sábado, ¿cómo estás? Bien. Y ya está. Tenemos una necesidad profunda de conectar
sinceramente con la gente, y a veces parece que eso está mal, y te hacen sentir mal si vas un poco de profundo, de qué va, ¿no? No se espera que tú quieras algo más. Es que confórmate con el bien. Que además cuando hablamos de necesidades a veces tendemos a asociarlo a debilidad. Sí. Y tú, una cosa que nos has puesto es que Jesús tuvo necesidad de amigos. Normalidad, por favor. Y buscó la compañía y estar en contacto con sus amigos, ¿no? Y era Jesús. Pues cuánto más yo, ¿no? Que soy una... Vuestro turno, Richard, Esther. Dale, Esther, que casi no hablaste. No, bueno, porque estoy encantada escuchando. Nada, como idea así general, estamos diseñados para tener compañía. Pero no especifiquemos cuál compañía. Hay muchos tipos de compañía, ¿verdad? Muchos tipos de relación, muchos tipos de vínculo humano. Y Jesús nos da ejemplo en esto. Me ha gustado mucho cuando nos dijiste que somos luz, sal, perfume, todas estas cosas. Y yo pensaba que precisamente mi faceta single hace que tenga una disponibilidad tanto de horario como de proyecto de vida que me permite ser útil en muchas circunstancias, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Totalmente. Y lo enfoco con la cuestión de la misión. Es decir, de la misma forma que a lo mejor los papás y las mamás pues pueden tener unas funciones relativas a su experiencia con los niños, pues yo efectivamente puedo tener una dedicación también a la iglesia y de hecho pues a lo que pueda ser misión también con respecto a otras personas que no tendría si tuviera otra circunstancia vital. Y a mí me ha sido, pues efectivamente, he podido reconducir y conducir también tanto mi vida eclesial como la vida fuera de iglesia en ese sentido, lo cual agradezco. De manera que con el tiempo, con las posibilidades que podamos tener, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ser luz es para todos. Y en la circunstancia en la que estemos podemos brillar. Y también es cierto que hay muchas personas con las que podemos hablar de tú a tú desde nuestra experiencia y podemos también pues darles un ánimo. Me acabo de acordar de alguien. En un congreso recientemente pues hice amistad con una chica, es jovencita, ¿no? 20 y pico años. Y resulta que, bueno, a ella le sorprendía, comillas, hablar conmigo y que, bueno, pues yo no tuviera pareja en ese momento y estuviera soltera. Y ella me decía, porque, bueno, me preguntó, oye, ¿y cómo es ser soltera a esa edad? Y hablamos un poco de la historia y resulta que, sin saberlo, estábamos, fíjate, pues en Colons, en un autobús íbamos a una excursión, ¿eh? Resulta que al final aquella conversación fue muy interesante para mí, pero por lo visto fue utilísima para ella, porque ella se siente últimamente un poco fastidiada porque por su edad empiezan a decirle, oye, que ya es hora de que te vayas casando, oye, que ya es hora de que vayas teniendo hijos. Y ella está estudiando, quiere desarrollar una vida profesional y está en otro planeta. Y ella me decía, pero entonces... ¿se puede? Claro que se puede, tú haz lo que quieras, organiza tu vida como te parezca oportuno y lo que vaya surgiendo hazlo, pero no te sientes forzada ni presionada a vivir un tipo de vida que en este momento no es la que tú quieres o la que has elegido o la que has surgido, ¿no? Y en ese sentido creo que deberíamos, no sé, de alguna forma también reivindicar eso, el derecho a que cada uno organice su vida como quiera y ayudar desde la iglesia a que eso sea posible. Yo sé que Richard, porque otra de las cosas que ha mencionado María José es que cuando alguien viene a la iglesia tenemos tendencia a soltarle las 28 doctrinas, los estudios bíblicos, llevarse tal y a regalarle el cumplir todos los siglos, no sé cuánto, y toma, llévatelo todo porque quizá hoy por si acaso no vaya a ser. Y Richard era de eso al principio de los tiempos y era de los que cuando te presentaban a alguien dice, este no se escapa y has aprendido hay que aprender, sí. Que cuando alguien viene entra en contacto con Jesús y quiere conocer y entrar en una comunidad cristiana y tal. Suena chiste, pero no es chiste, él sabe que es verdad. No, es porque Richard, es que yo no he dado estudios bíblicos, pero Richard es un crack dando estudios bíblicos, entonces tiene mucha experiencia en esto. En el viaje novios íbamos con otra pareja y le dije a Ruth, no se pueden ir de aquí sin que sepan lo que creemos, y les sentamos a los pobrecitos en la recepción del hotel durante 2 horas y allí les solté todo, que seguimos siendo amigos después. Bueno, eso te iba a preguntar. Bueno, pero digo, pobrecitos. No te pasa a ti solo, no te pasa a ti solo porque mira, el mes pasado yo voy con una compañera, en mi trabajo a veces tengo que visito otros lugares, iba con un compañero de trabajo hacia otra oficina y íbamos de Murcia a Almería, esta hora y media, así. Y ella me saca a veces el tema, porque ya no tenemos mucha confianza, y se ve que me pilló y empecé a soltarle, estábamos hablando de Daniel,
Y casi todo el viaje, hora y media, me pasé hablando. Y cuando yo dije, madre mía, al final, cuando estábamos ya casi al final del trayecto, le dije, vaya un discurso que te he soltado. Y ella me dice, desconecté a los 10 minutos. Dice, porque a veces digo, sí tienes razón, a veces queremos en nuestra ansia, y es verdad que nuestra necesidad, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, en la necesidad del otro, que lo que quiere es un poco de cariño, empieza por calor y tal. Porque Jesús, ¿qué hacía cuando alguien se acercaba a él? Cúrame, tengo hambre, o tengo necesidad, o mi hija está así, mi hijo está asado. Y no se ponía a decir, bueno, espérate, primero hay que hacerlo. ¿El cordero? Claro, tú sabes el santuario para qué tal. Oye, espérate, no, pero es que mi hija se está muriendo. Bueno, pero espérate. Lo bueno de esto es que Dios nos dio la capacidad de aprender. Claro. ¿Vale? Sí. Y bueno, yo por ejemplo en eso ya aprendí. Primero hay que enamorar a la gente de Jesús y luego ya le cuentas todas las cosas, que es mucho más sencillo que intentar hacerlo al revés. Con esto que nos plantea hoy María José, también tenemos que aprender como iglesia y como seres humanos a dejar de esos estereotipos, a tener otra visión, a ser mucho más, yo qué sé, a ver a las personas, más coherentes, a ver a las personas. A no reconocer soltero, soledad, casado, bien en pareja, porque yo cuando paseo con mi mujer me da una pena cuando veo un matrimonio sentado, los dos mirando el teléfono o mirando uno para allá y el otro para allá, sin dirigirse a la palabra, que digo, qué triste estar con alguien y sentirte así de solo. O sea, hay que romper esos estereotipos y empezar a ver a las personas y empezar, que es nuestra misión como iglesia, a ayudar a las personas en lo que necesiten. Si están heridos, porque nos has hablado, por ejemplo, de personas viudas, personas con traumas, esas personas necesitan alguien que les escuche, que les entienda, que les quiera. Yo pienso que todo el mundo, estés casado, soltero, mayor, todo el mundo necesitamos que la gente nos escuche y que nos quiera. Pero hay traumas y tremones. Sí, pero yo es que hay todo en todos sitios. Me imagino, yo qué sé, que le pasara algo a mi mujer y se me viene el mundo abajo. Entonces, como iglesia tenemos que responder. Y no tienes que responder tú. Como soy soltera, tengo que responder a las solteras. No. Tenemos que responder como iglesia, aprender como cuerpo, como iglesia, a movernos, a crear estructuras, a crear lo necesario para que sea quien entre por nuestras puertas, se siente a gusto, se siente identificado, se siente escuchado. Si lo piensas bien, Richard, es una manera de testificar también. O sea, es la manera en la que nosotros nos hemos propuesto mostrar a Jesús. Claro, ¿sí? Es lo que haría Jesús. Y a lo mejor hay gente que no vendría nunca a un culto de sábado, pero sí se va a venir a un campamento de montaña en julio, al Pirineo. ¿Sí? Y pues bueno, la intención es recuperar o no sé, ser parte o poder ayudar nuestro granito de arena a toda esa gente que a lo mejor se encuentra pues eso, sola, un poquito vacía, un poquito, y darles vida en plenitud, como decía Esther, ¿no? Es que es esa. Eso es el mensaje de Dios para nosotros, vida en plenitud. Escuchaba esta semana de los RIS que lanza el Departamento de Jóvenes una frase que me impactó, que decía, hay personas que hay para algunas personas que tú serás la única Biblia que puedan abrir. Sí, también la escuché yo. Sí, y me impactó porque es verdad, o sea, a veces solo nuestro testimonio, nuestro ejemplo, aunque estés en un campamento, en una caminata con alguien, será el único contacto que tengan con Jesús. Pues debemos de favorecerlo. Muy activo el chat, estoy leyendo algunos mensajes, pero voy a rescatar uno. Pilar dice, soy española, estuve viviendo muchos años fuera del país, cuando decidimos volver a España, sin esperarlo, en pocos meses falleció mi esposo, con lo cual ahora soy single. Por eso todo acontecimiento, y dice, ahora me siento extraña en mi propia iglesia. ¿Te parece, te resuena eso? No sabes cuánto. Vaya. No sabes. Nada más empezar a trabajar en este departamento, he escuchado tantas... Mira, que se me ponen los pies de gallina, porque la piel de gallina... Un beso, Pilar. Pues sí. Un beso, Pilar. Pues sí, Pilar, no sé de dónde eres, pero estás bienvenida a juntarte con nosotros. Otra pregunta, ¿cómo puedo yo ponerme en contacto con María José? ¿Dónde, si alguien tiene interés? Tenemos un perfil en Instagram, tenemos un perfil en Facebook, también existen grupos de WhatsApp, pero bueno, como no tenemos ahora mismo el teléfono... Pero ¿qué buscan? ¿Single España? Singles Adventistas es...
ES. ¿sí? Vale, pues en Instagram, Singles Adventistas es, y bueno, en los dos, y en Facebook también. Y ahí se pueden comunicar, dejar un Mandar mensaje un y seguro oye, que, yo quiero ser de tal. que vosotros le respondéis. Y hay muchos grupos a nivel de España. Hay grupos en Madrid, hay grupos en Cataluña, hay grupos en Levante, hay grupos en el norte de España. Bueno, pues hay diferentes sitios donde hay más gente, eso es verdad. Pero y luego a nivel nacional, pues también hacemos 4 o 5 encuentros al año y eso motiva. Última ronda. Esther, Richard, y dejamos a María José que nos ponga el colofón final. Creí que le vas a volver a hacer cantar. No sé, me estoy preguntando. Sí, oye, no me importaría, no me importaría. Pues fíjate que como hoy estamos en el Día del Amor y la Amistad, dicen, ¿no? Algunas celebraciones. Empezábamos el programa, María José, hablando de Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, ¿no? Y sería bonito que pudiéramos decir, en todo tiempo ama el hermano y la hermana a sus hermanos adventistas, ¿verdad? Amén. Que en todo tiempo ama la familia adventista, a todos aquellos integrantes de la familia, ¿no? Y que pudiéramos ser amigos de los que aman, ¿verdad? Y que pudiéramos efectivamente sentir el calor humano y convertirnos nosotros pues en ese vínculo también que puede tener la Iglesia. Así que espero que podamos seguir desarrollando eso. Y gracias por el llamado a vivir en plenitud en cualquier circunstancia y el llamado también a recordar que Jesús, el humano, Era así. tenía amigos, necesitaba amigos y tuvo amigos efectivamente con los que se sentía, verdad, acogido y querido. Recordemos eso. Él nos da ejemplo también en esto y es bueno, claro que sí, no es ningún estigma, que busquemos la amistad, que desarrollemos y que hagamos fluir las relaciones interpersonales. Amén. Menos mal, es una bendición. Amén, amén. Claro que sí. Pues yo solamente agradecerte, María José, por el impulso que le estáis dando a este departamento. Estoy seguro que si Jesús estuviera aquí no haría nada distinto de lo que estáis haciendo. Así que Pues muchas enhorabuena. gracias. Muchas Yo gracias. lo digo también, mira, antes hablábamos del salvavidas en forma de proyecto musical que el Señor me mandó cuando faltó mi papá, y lo creo. Este salvavidas me lo ha mandado después de que ha faltado mi mamá. Y no lo he dicho en el culto, normalmente lo digo también. No sabéis lo que para mí ha sido single. O sea, yo he pasado de vivir en mi casa 5 personas, con mi mamá incluida, cuidadora incluida y hermanos incluidos que estábamos cuidando a mi mamá porque estaba enferma, a vivir yo sola, con mi perro, perdiendo a tu madre también. Pues a los julio, agosto, septiembre, octubre, a los 4 meses el Señor me hizo el planteamiento de ¿quieres dinamizar singles? Y lo que yo no sabía es que me estaba mandando un salvavidas en forma de proyecto de departamento de singles. Normalmente, y se lo agradezco enormemente. Normalmente en los proyectos de iglesia los beneficiados somos nosotros. O sea, este proyecto, ¿verdad? Por lo menos para mí también fue un salvavidas. Fue lo que Dios vio que yo necesitaba y me mandó ahí. ¿Verdad? Así que sí. Es mi familia, o sea, nosotros ahora tenemos una matutina todos los días que hablamos, que mandamos por las redes sociales y tal, y siempre empezamos con buenos días familia, ¿no? Porque es verdad que somos una gran familia, pero el familia de singles estamos potenciándolo y la gente, ¿por qué la gente reacciona? Porque hay una necesidad. Vale. Ahí está Marcos poniendo el contacto en Instagram y tal, muchas para gracias, que Marcos. la gente haga un copia y pega y sepa más o menos. Bueno, pues podríamos seguir charlando, pero yo creo que nos hemos alargado y además más de la cuenta, porque pero creo que merecía la pena. Y no, que va, perdónanos a nosotros, que estamos abusando. Y sin embargo, daros las gracias porque sois unos benditos todos los que estáis al otro lado, acompañándonos pues todo este tiempo, toda esta mañana. Lo más importante de todo esto, de verdad, visionar las veces que queráis, tal, agarraos a Jesús, ante la duda, ante cualquier historia, ante lo confuso o lo perdido que podamos encontrarnos todos en algún momento, Jesús es el único que nos falla. A Él recurrimos y es quien queremos que os agarréis durante hoy, mañana, hasta que el sábado que viene, si os apetece, nos volvemos a ver en directo aquí en La Iglesia en Casa. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado en La Iglesia en Casa hoy, pero tenéis en el canal todos los vídeos y los contenidos y las cosas que se nos ocurre, y si os suscribís estaréis al tanto, y si podéis compartir pues nos hacéis doblemente felices. Un abrazo para todos y nos vemos el sábado que viene. Chao. Feliz semana. Hasta la próxima.